Esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida al doctor Alberto Guerrero, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. Y también está con nosotros Víctor Hernández, analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Alberto, Víctor, gracias por estar con nosotros. Quisiera empezar, Alberto Guerrero Baena, con este asunto. La Guardia Nacional. Dijeron que iban a ser civiles. No son civiles, son militares. Que había que darles tiempo porque solamente los veíamos que hacían rondines, pero no había labor de inteligencia, no había prevención. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la Guardia Nacional, Alberto Guerrero? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para Víctor. Muchísimas gracias por el favor de la atención. Yo creo que tenemos un tema muy importante. Esta Guardia Nacional de entrada nunca fue una guardia civil. Siempre fue un cuerpo militar, nunca hubo un engaño por parte de la autoridad, porque la entrada, su primera intención siempre fue traspasarla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa. Sucedió después, vino el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero de entrada, pues la situación de la Guardia Nacional en ninguna manera ha mejorado la perspectiva de seguridad. Quizás la percepción que tenga en algún momento el ciudadano común, pues sea una perspectiva de que el ejército le puede brindar esta protección, pero de entrada cuando nos ponemos a analizar los datos que sin duda son reveladores, pues nos deja en total asombro el tema de desprotección que hay en todos los sentidos, sobre todo en el tema de patrullaje en carreteras, en el tema de proximidad, en el tema de las número de aprehensiones que han realizado, por el otro lado las emboscadas a las cuales han sido objeto por parte del crimen organizado, y sin duda también la utilización, como en su momento dijera nuestro finado amigo Alejandro Jope, el tema de la utilización de la Guardia Nacional como una policía municipalota que de entrada pues no cumple con estándares de calidad, por el otro lado tiene un alto porcentaje de elementos certificados o han acreditado un examen de control de confianza o en su defecto han estado en el curso inicial para formación de policía, y sobre todo creo que lo más importante de ello es que el factor que tenemos en las cifras pues no es de alguna manera que engañe. Inclusive el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a nivel datos gobierno pues nos indica que realmente estamos en una vorágine de violencia, la Guardia Nacional no ayuda en absolutamente mucho para contener el delito y sobre todo pues se ha tenido que recurrir a otras fuerzas armadas como en este caso el Ejército o la Marina. Exactamente. Víctor Hernández, tu opinión. Había que darle tiempo a la Guardia Nacional, ya pasaron 5 años, vamos para el 6º, tiempo suficiente ya para cuestionarlos, ¿cómo ves? Bueno, si lo juzgamos en términos de tiempo, el ejército que ha tenido diferentes disfraces encargado de las labores de seguridad pública, hoy en día ese disfraz más reciente es el de la Guardia Nacional, pero en estricto sentido al menos ya va casi para 3 décadas encargado de las labores de seguridad pública en México y no hay resultados. De hecho, toda la evidencia nos indica que al revés, que es ese despliegue militar el que está correlacionado con el incremento de los homicidios y con la situación de inseguridad que estamos viviendo en México. Y si se trata de eso, de determinar a quién debemos darle un voto de confianza, pues bueno, esta es una burocracia en particular, una organización que ya tiene tiempo de sobra encargándose y monopolizando las labores de seguridad pública en México y que no ha entregado resultados. Y en ese tenor, lo mismo podemos decir de cualquier otro programa social o política pública que ha cambiado de nombre en los últimos años, ¿no? Lo podemos ver en la política social, programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre o este tipo de políticas que lo único que hacen sexenio tras sexenio es cambiar ligeramente su branding, pues bueno, no resuelven los problemas de fondo, pero sí cumplen lo mínimo indispensable como para mantenerse ahí con algún eslogan ligeramente diferente y seguir jalando votos elección tras elección. Es que todo se politiza en este país, todo es con miras electorales y los resultados son los que padece la propia sociedad de cualquier color y cualquier partido. Alberto Guerrero, Víctor Hernández, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema. Nuestros policías, ¿cómo se encuentran? Volvemos.
En México que tenemos varios tipos de policías, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía de Investigación que pertenece a las fiscalías. ¿Cuál sería lo más importante, Alberto Guerrero? Porque en las noticias vemos, no, pues combatan el crimen organizado, pero y el delito del fuero común, los delitos particulares de los estados, ¿cuál sería lo principal que deberían estar atacando nuestras policías, Alberto? No, y si a eso le sumamos una perspectiva muy importante, tenemos 32 policías estatales, de acuerdo a los datos que se tienen que arrojar, que son 2.471 municipios, si no mal recuerdo, tendremos 2.471 policías municipales, amén también de las policías comunitarias de los municipios que tienen usos y costumbres. Aquí un grave problema que yo veo y que siempre es parte de esta circunstancia de la continuidad de políticas públicas. Todo está sujeto de acuerdo al estilo personal de gobernar de cada partido político, de cada alcalde, de cada secretario de seguridad, ya sea estatal o municipal. Para mí lo más importante sería la policía municipal, tomando en cuenta que básicamente la gran mayoría de los delitos que se denuncian y que ocurren pues son circunstancias del fuero común. Aquí lo más importante de todo, sin duda, es qué tanto se le da continuidad a un proyecto en todo este caso, sobre todo tomando en cuenta que en muchas ocasiones hay trienios en los cuales se rompen los modelos. Yo creo que en México tenemos un grave problema en el cual durante los procesos de las corporaciones y en todo caso de toda institución pública, no analizamos de lleno cuáles son las áreas de oportunidad y por el otro lado las fortalezas que tiene cada una de las entidades que entregan. En este caso, por ejemplo, al momento de entregar una policía municipal, hay que revisar prácticamente todo y es un trabajo que se hace desde el territorio para saber si se le puede dar continuidad a esta circunstancia. Amén de todo esto, por ejemplo, tenemos el caso del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que está abocado precisamente a trabajar este tema de las policías municipales. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que no hay dinero etiquetado para echarlo a andar y que en muchas ocasiones los municipios tienen que acaparar gran parte o apechugar, como se dice comúnmente, gran parte del presupuesto para capacitación, para control de confianza, para el reclutamiento, que es una situación bien importante porque al final de cuentas, de cada 3 personas que tú reclutas, solamente una te aprueba el control de confianza y así podremos seguir la cadena hasta llegar a las academias de policía. Y creo que el trabajo de territorio te demuestra que pues básicamente estamos sujetos no necesariamente a un proyecto, sino a un estilo personal de gobernar y a politiquería. Porque lo más importante, Alberto Guerrero, dices que es la policía municipal, pero es la más descuidada, Víctor Hernández. Y además dice, no, pues que los municipales, ¿qué van a hacer contra la banda del crimen organizado que están mucho más armados y más organizados, Víctor? En la abrumadora mayoría de las situaciones de emergencia, cuando hay una llamada al 911, la primera corporación en responder es una policía municipal. Y yo más bien haría una distinción entre cuáles son los dos tipos de policía que hay en México. Solo hay policías preventivas y policías de investigación. Las policías preventivas, que son el 80 o 90% de las policías en este país, son quienes vemos en la calle haciendo patrullajes aleatorios, pero que no tienen las atribuciones de un detective, es decir, no pueden procesar una escena del crimen, no pueden recabar evidencia por sí mismos. Y el segundo grupo, mucho más pequeño, son las policías de investigación, que aunque sí tienen algunas atribuciones por sí solos, están atados o al servicio del Ministerio Público. Y algo que se ha insistido mucho en México es que ese modelo policial no sirve, porque tener un policía y pensar que el policía no debe de tener atribuciones de investigación y no debe de poder reaccionar más que cuando hay una flagrancia, produce muchas situaciones. Por ejemplo, la manufactura de flagrancias, ¿no? El llamado kilo de ayuda, donde un policía o un militar de pronto siembra un arma, siembra droga para justificar una detención. Hay un estudio muy interesante de Causa en Común donde prácticamente el 80 o 90% de las detenciones de alto impacto durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña fueron precisamente por estos dos tipos penales, es decir, no por investigaciones de delincuencia organizada, sino por
hallar o sembrar un arma o droga en el vehículo, en la persona de algún gran capo. Y eso es un enorme problema. Si el policía no puede investigar, pues el policía en realidad no puede hacer su trabajo. Pero ¿y dónde pondríamos a la Guardia Nacional? ¿Es preventiva? ¿Es de investigación, Víctor? En ese sentido sería una policía preventiva y digamos, el análogo sería la Agencia de Investigación Criminal. Sin embargo, reitero, o sea, es un porcentaje muy, muy pequeño el de policías que están considerados policías de investigación, o en todo caso, solamente ocurre por convenio, por gracia, por venia de la Fiscalía General de la República, el que de pronto le autoricen a algún municipio el tener una policía de investigación, pero sí, es francamente ridículo. No hay ninguna otra parte del mundo donde un policía no tenga permiso de investigar. En casos específicos, el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ¿quién lo debió haber descubierto, Alberto Guerrero? ¿La Guardia Nacional, que tiene investigación? ¿Los municipales que están ahí a menos de 1 kilómetro? ¿O la estatal, que también pues, ve movimientos extraños? O sea, ¿quién responde, Alberto? Fíjense que aquí hay un tema, y yo coincido con Víctor en una situación bastante interesante. En México no enseñamos a la policía a investigar. Si tú te fijas, por ejemplo, en la malla curricular que hay para policía municipal y para policía estatal, pues en todo caso no tenemos una materia que les lleve a plena investigación, y cada una de las corporaciones debería de tener una unidad de análisis o por lo menos una unidad de investigación que se infiltre, y en todo caso, pues derivado de la cercanía de toda esta circunstancia, por principio de cuenta tenía que haber informado una policía municipal para pasarle la bola, en todo caso, como se dice coloquialmente, a la corporación que le correspondiera, en este caso al estatal o a la Guardia Nacional, para que en todo caso tomaran el control de las acciones. Aquí el problema desde mi óptica, sin duda, es no enseñamos a los policías a investigar. Tenemos una policía que únicamente se dedica a hacer rondines, como bien lo señalaron, sin ningún tipo de metodología, sin ningún tipo de trabajo. Por el otro lado, proyectos de seguridad enfocados únicamente a temas políticos. Y una circunstancia que para mí me queda muy en claro es que también no tenemos un reclutamiento hecho acorde a las necesidades de cada una de las corporaciones, sobre todo tomando en cuenta el tipo de ciudad o el tipo de localidad a la cual esté dirigido, y que desafortunadamente ante este trabajo, pues la talacha, como se dice coloquialmente, es mucha, porque al final uno tiene que hacer la discriminación de perfiles, tienes que ver quién tiene liderazgos, poderlos aprobar en el examen de control de confianza para llevarlos a la propia academia. Y otro punto muy importante, ¿qué pasó con esos convenios que había entre las fiscalías? Por ejemplo, un caso que a mí me tocó platicar hace rato precisamente con Mega Noticias en Morelia, el tema de los convenios que tienen las fiscalías con las secretarías de seguridad pública para poder levantar denuncias y poder actuar de manera inmediata con unidades de investigación que también trabajaran de esa manera. Todos esos proyectos se pierden al momento de que hay un cambio de gobierno, y desafortunadamente seguimos quedando en el limbo. También en Morelia, en la Policía Morelia, tuvo en su momento esa facultad, de acuerdo a la interpretación que se le dio al artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que la policía podía realizar actos de investigación. Se tuvo en su momento un ministerio público destacado en la sede de la policía, pero desafortunadamente aquí tenemos que hablar de los egos politiqueros. Cuando empieza a haber quizás resultados, cuando empieza a haber este tipo de circunstancias, los gobiernos estatales empiezan a ver que su policía tiene en cierto grado alguna deficiencia y empieza a retirar este tipo de ayudas. Aquí lo más importante es qué tanta continuidad podemos darle a los buenos trabajos policiales, independientemente de la bandera política o inclusive del estilo personal de gobernar de cada gobernador o de cada alcalde. O sea, la sociedad padece la politiquería de nuestros partidos políticos y además la colusión de los jefes policíacos, porque lo de Teuchitlán, pues no es posible que la municipal no se diera cuenta, y ahora vemos que está perseguido el jefe de la policía, incluso hasta el alcalde. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, regresamos con este tema. Quiero saber tu opinión, Víctor Hernández. ¿Qué pasó ahí en el rancho Izaguirre? ¿Quién debió haber reportado
no las madres buscadoras, los policías. Volvemos. De la Universidad Panamericana, Víctor, el rancho Izaguirre lo descubrieron los guerreros buscadores de Jalisco. Un centro de adiestramiento, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía, preparaban sicarios, narcotraficantes, halcones en ese lugar, por lo menos 10 años antes. Y lo vienen a descubrir los colectivos. ¿Ahí qué pasa, Víctor? Teochitlán en muchos sentidos es el nuevo Ayotzinapa, quizás incluso más horripilante por la lógica protoindustrial con la cual se cometían los homicidios en ese centro de adiestramiento y campo de exterminio. Aunque yo haría una precisión, porque estamos viendo la misma fórmula que con Ayotzinapa, ¿no? La persecución al jefe de la policía local, al presidente municipal. Hay un viejo adagio medieval que dice: no atribuyas a la maldad lo que puede explicar la incompetencia. Tenemos el registro al menos de un enfrentamiento que había ocurrido un año antes del descubrimiento del campo de exterminio, y me parece perfectamente plausible que esos guardias nacionales que entraron a ese lugar y a ese predio, al no tener ningún tipo de entrenamiento forense, como no lo tiene ninguna policía en este país más que las policías de investigación y los peritos especializados, genuinamente no tenían las herramientas como para tener cierta urbanidad con el manejo de una escena del crimen. No existe esa formación científica, y mucho menos en la Guardia Nacional, donde se producen policías al vapor en cursitos express de 13 semanas. Y en ese sentido, en general, nunca en las academias de policía mexicanas se ha enseñado eso, el tener cierta urbanidad, ciertos elementos científicos para procesar una escena del crimen, en buena medida por históricamente cuál es el nivel académico que se pide para ingresar a una policía. Hasta hace algunos años, por ejemplo, para ingresar al ejército mexicano y a muchos policías municipales, era solamente hasta la secundaria terminada. Después eso se empieza a homologar con el modelo de policía a nivel nacional y también con algunos cambios en la Sedena, pero igual pretender enseñarle los conocimientos de química y de balística y de ciencia forense a un elemento en 13 semanas, mientras al mismo tiempo está aprendiendo a marchar, está aprendiendo a desarmar su fusil, es francamente iluso, y en este tenor, sin exentar la responsabilidad de las autoridades competentes, sí me parece que es plausible que, dada esa ignorancia forense que tienen los elementos de la Guardia Nacional, no se hayan dado cuenta de eso. Sí, exactamente. Quisiera hacerles una pregunta a los dos. Alberto Guerrero, inicio contigo. El doble crimen ocurrido en Avenida Tlalpan, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, ¿se pudo haber prevenido si se tienen labores de inteligencia o es muy complicado? Para mí yo creo que era una situación totalmente compleja, porque al final ya era una perspectiva en la cual estaban prácticamente estos funcionarios, por principio de cuentas, estaban expuestos sin ningún tipo de protección. Por el otro lado, ya se tenía un objetivo muy planeado, ya se tenía un objetivo que ya de plano no se podía evitar, y ante también esta perspectiva del tipo de ejecución que se dio, pues estamos hablando de un tema netamente profesional, estamos hablando de un sicario perfectamente preparado, inclusive hay escenas previas de días anteriores donde se estaba esperando también que ocurriera esta circunstancia. Hasta el día de antier fue cuando sucedió, pero que sin duda esto pues a veces se escapa de las manos de los propios elementos. Aquí el tema toral pues sin duda es la formación que se le puede dar a los elementos, como bien lo comentó Víctor. El tema de la especialización, pues es un tema de formación continua que poco a poco se tendría que ir apuntalando, sobre todo en tema de videovigilancia, para poder prevenir y para poder hacer los recorridos, cuestión que no se da. Y esto ocurrió en una ciudad como la Ciudad de México, pero por ejemplo al mismo tiempo, a la misma hora, ocurría un episodio similar en la ciudad de Uruapan, donde de entrada, pues, como bien lo señalaron, ni siquiera se pudo montar una escena del crimen. A la persona que la ejecutaron de la misma manera que a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, y la única reacción que pudimos ver fue a un alcalde pidiéndole a sus policías que ante cualquier delincuente, pues lo ejecuten, entonces que esté en flagrancia, lo ejecuten, ya ni siquiera que lo aprendan. Entonces, estamos hablando de que en efecto no tenemos una inteligencia totalmente desarrollada, no tenemos habilidades de investigación
que de alguna manera se puedan dar, a menos de que se envíen elementos al extranjero, que se traigan personal capacitado para que de alguna manera después se repliquen las corporaciones. Y estos crímenes, sobre todo estas situaciones de ejecuciones totalmente planeadas, pues de verdad es muy difícil, y tomando también en cuenta un tema muy relevante, la policía de la Ciudad de México, independientemente de lo que digan, pues también está muy limitada en muchos aspectos. ¿Cómo ves el asunto, Víctor Hernández? Complejo, sí, pero no hay alguna labor de investigación, no tenemos esa corporación, ¿cómo lo ves? El asesinato de estos dos asesores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México es en buena medida consecuencia del desmantelamiento que hizo el gobierno del presidente López Obrador del sistema de protección ejecutiva para funcionarios de alto nivel. Recordarás que a inicios del sexenio del presidente López Obrador se hacían subastas a diestra y siniestra en Santa Lucía antes de que empezara la construcción del aeropuerto de vehículos blindados que se estimaban un lujo, un exceso, un resquicio de regímenes pasados. Tampoco ha crecido el número de vacantes para el Servicio de Protección Federal, que en estricto sentido es el único tramo de la Policía Civil que comanda Omar García Harfuch, que es un cuerpo dedicado, una especie de análogo de la Policía Federal, pero que estaba dedicado exclusivamente al cuidado de funcionarios, a la protección de instalaciones estratégicas, y es un cuerpo que no ha crecido y que al revés muchas de esas responsabilidades se le han entregado específicamente a los militares, y donde los militares tampoco han podido. Hubo un caso muy famoso en la elección pasada de una ejecución de un candidato que incluso quedó grabada porque estaba transmitiendo en vivo su video, y están sus escoltas de la Guardia Nacional, pero al final, aunque logran abatir al asesino, ya ocurrió el atentado y ya fue asesinada la persona que contendía por ese puesto de elección popular. Y en ese sentido, la 4T ha destruido muchos de esos organismos. El Estado Mayor Presidencial también era un órgano hecho para la protección de funcionarios de alto nivel. Claro. Entonces, en ese sentido, esto es en buena medida, al menos a nivel estructural, hechura de la propia. Y viene ese discurso, ¿no? No, el pueblo de México es el que me cuida. Quisiera ya cerrar esto con las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Él dice que el gobierno de México tiene el deseo de perseguir a los cárteles. Y dice Marco Rubio, aquí lo importante, y es lo que quiero saber su opinión, dice Marco Rubio, queremos ayudarlos, equiparlos y brindarles información. ¿Cómo ves esto, Alberto Guerrero? ¿Hay que tomarle la palabra o es injerencia? ¿Hay que defender la soberanía? Adelante. Yo creo que bajo los mecanismos pertinentes y sobre todo con estas aprobaciones que sin duda tendrían que venir también en el Senado de la República, y que, vale la expresión, humildemente tendremos que aceptar que por el tema de inseguridad no estamos pudiendo con él. Yo creo que sin duda sería una cuestión importante. Tenemos la iniciativa Mérida que ayudaba, tenemos a USAID que de alguna manera con su programa de seguridad ayudaba con recursos y sobre todo con capacitación al tema de muchas policías estatales y municipales. Hoy no tenemos absolutamente nada. Por un lado, el tema de Elon Musk y de tratar de quitar estos programas, pero bien está esta declaración del secretario de Estado que sin duda debería de ser tomada en cuenta por la presidenta, por Omar García Harfuch, tomando en cuenta que el secretario de Seguridad de México goza de todas las confianzas del gobierno estadounidense. ¿Cómo ves, Víctor Hernández, para cerrar esta mesa de debate? ¿Va a ser injerencismo? ¿Son traidores a la patria los que dicen que, pues bueno, sí que entren los vecinos, los Estados Unidos, a ayudarnos? ¿Cómo ves? A ver, los estadounidenses están siendo prístinamente claros. La fórmula que están siguiendo es la misma que en Irak y en Afganistán. Primero, la construcción de una coalición internacional. Ya tenemos el caso de Canadá, que se suma a la declaratoria de los cárteles como narcoterroristas. Dos, el narrar una intervención con servicios de inteligencia y con Fuerzas Armadas, narrada como ayuda o narrada como un acto de legítima defensa. Y en ese tenor me parece intrascendente la cooperación de las autoridades mexicanas. Ya la propia lista de funcionarios que es verdaderamente exhaustiva, que han perdido su visa, es la misma lista de las personas que ellos tienen en el radar y que probablemente en cuestión de meses podrían ser sujetos o de una exfiltración, ¿no? De un secuestro, que llegue un helicóptero y se los lleve a los Estados Unidos, que es el caso de lo que se especulaba al inicio de cómo había llegado el Mayo Zambada a los Estados Unidos, o también hubo un caso muy similar
en el marco del caso Kiki Camarena, o abiertamente es la lista de personajes que están en la lista para ataques con drones. Sería iluso pensar que los estadounidenses están esperando el consenso de los mexicanos para entrar en México. Tenemos en este momento un embajador recién ratificado, ex boina verde, ex agente de la CIA, que no se está quedando con los brazos cruzados desde la nueva embajada, que además tiene todos los nuevos juguetes para recolección de inteligencia. Tenemos 2 destructores, uno en el Golfo y uno en el Pacífico, que perfectamente dan cobertura con misiles a larga distancia. Estamos en el preludio de una operación militar estadounidense en territorio mexicano, quieran los mexicanos o no. Válgame, pues sí están todos los elementos, ahí están, a ver cómo viene. Alberto Guerrero Baena, consultor en Seguridad, Justicia, Policía y Movimientos Sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros, Alberto. Víctor Hernández, analista especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana, igualmente, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Antes de irnos a